No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Saludo cristiano en el nombre del Señor, deseándoles gracia, misericordia y paz en el nombre de Jesús. A todos y cada uno de ustedes, a los que están allí también al frente de su pantalla. Amén. A través de este programa, a través de esta transmisión. Así que qué bueno poder estar atentos a la voz de nuestro Dios. Quiero leer, hermanos, la carta a los romanos. He tenido el deseo en mi corazón de hacer un estudio que Dios nos permita de todo el recorrido de la carta a los romanos. Amén. Que podamos aprender la palabra cada día más y más. Si usted aprende la palabra, hermano, usted estará firme y no va a resbalar. El apóstol Pedro dijo, porque si estas cosas están en vosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Imagínense, para ser salvos hay que ser sabio. Increíble, ¿cierto? No solamente inteligente, hay que ser sabio. Recuerden que la sabiduría tiene que ver con el temor de Dios, pero también tiene que ver con nuestra actitud y tiene que ver con nuestras decisiones. Su vida, hermano, está basada en sus decisiones. Usted es el resultado de las decisiones que ha tomado durante toda su vida. No de lo que le hayan hecho, no de las circunstancias, no de que nació en tal lugar, no. Son sus decisiones. Hemos conocido gente que han arrancado allá desde cero y hoy en día son hasta eminencias en el mundo. Entonces a veces las circunstancias no, es las decisiones que tomemos. La carta a los romanos, en el capítulo número 1, encontramos acá el saludo del apóstol Pablo, pero es un saludo supremamente doctrinal. Es más, está poniendo el fundamento de toda la doctrina bíblica, nada más en el saludo. Y mire lo que dice el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Es el fundamento. Si usted entiende eso, ya, con eso es suficiente. El evangelio de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude, que hable a nuestra vida, que use mis labios, que use mi mente, que use mi corazón, que ponga temor de Dios en mi vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo le dijo a los efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, amén, el misterio del Evangelio. Oremos, Señor Jesús, Rey, soberano, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor Jesucristo, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Obra en nuestra vida, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Aleluya. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. En
una temporada grande de invierno. Al parecer era un invierno fuerte que asolaba la ciudad de Corinto, donde se encontraba el apóstol Pablo, ya en su último viaje misionero, por lo menos el viaje conocido. Es posible que él haya hecho algunos viajes y no estén registrados. La Biblia no dice todo, ¿verdad? La Biblia solamente dice lo que nosotros realmente necesitamos para ser salvos. Uno se pone a mirar documentales bíblicos en YouTube y encuentra narrativas e historias de muchas cosas. Que sabías tú quién fue la esposa de Caín, que sabías tú que yo no sé, que la vida secreta de yo no sé quién. Y entonces comienzan a hablar una cantidad de especulaciones. Pueden ser acertadas, puede que no. Pero finalmente son cosas que la Biblia no dice, y cuando uno dice lo que la Biblia no dice, pues se mete en una, ¿cierto? En una talanquera complicada, porque finalmente ¿cómo va uno a explicar o cómo va a argumentar una especulación? Uno no puede basar su vida en especulaciones. Es que a mí me parece, es que yo creo. No, es que eso no puede ser así. Queremos ponerle lógica y mucho más a la palabra de Dios, y resulta que la palabra de Dios tiene de todo menos lógica. ¿Por qué? Porque lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es la lógica de eso? Entonces usted pone a buscarle lógica a las cosas de Dios, no la va a encontrar. La Biblia dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Y el apóstol Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría, ¿cierto? Del conocimiento de Dios. Dice, insondables son sus juicios. Dice la Biblia, ¿quién podrá entender la mente de Dios? ¿Cierto? Y el salmista, hablando del amor de Dios, dijo, es demasiado conocimiento para mí, no lo puedo comprender. Y si nosotros no podemos comprender algo tan básico como nuestros propios errores, ahora vamos a entender la mente de Dios, porque la Biblia dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, que usted comete errores que usted ni quiera dar cuenta. Y si usted no se entiende usted mismo, porque a veces uno hace cosas y uno dice, ¿yo por qué hice esto? No se entiende uno a sí mismo. Entonces, ¿cómo va a pretender entender la mente de Dios? Recuerde que la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las cosas reveladas a los hombres. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo que Dios nos ha revelado. Pero lo que Él tiene en su mente y lo que Él tiene en lo reservado de su secreto, no lo necesitamos nosotros para ser salvos. De ahí la fe. No la fe ciega, sino la fe en que Dios prometió y cumplió. Y pase lo que pase, y por encima de cualquier contexto y de cualquier situación, el Señor quiere es que seamos salvos. Un tiempo de invierno en Corinto estaba el apóstol Pablo, hermano, meditando. Ya estaba finalizando su tercer viaje misionero, y después de su tercer viaje misionero es que él es sacrificado precisamente en la ciudad de Roma, pero él estaba en Corinto cuando escribió esta carta a los romanos. Pablo no había tenido la oportunidad de ir a Roma aún, aunque él era ciudadano romano, pero no había tenido la oportunidad de ir a Roma a visitar a los hermanos. Es posible que él haya estado en Roma en algunas ocasiones, pues, si era ciudadano romano, imagínate. Pero lo que se hace es que se fundó y se estableció la iglesia en Roma, que él no fue el que fundó la iglesia en Roma. No había tenido la oportunidad de visitar a los hermanos, entonces tenía un deseo profundo de hacerlo. No era fácil la predicación del evangelio. Estamos hablando del año 56
entre el año 56 y el año 58. No existe una fecha exacta donde podamos decir que sucedió algo bíblicamente hablando. Solamente hay como unos parámetros, más o menos entre los años tal y tal, porque ¿quién iba a asentar en algún documento en el día exacto tal? La Biblia sí habla de algunos datos así precisos, pero muy generales, pero algunos datos como las escrituras de las cartas, es difícil entonces poder precisar una fecha. Lo que sí se sabe es que Pablo estaba en Corinto y que arreciaba un invierno fuerte cuando él quiso escribir la carta a los romanos. Si miramos un poquito el contexto de la época, año 58, ya hermano, la persecución contra el cristianismo en Jerusalén, en Israel, se estaba dando. De hecho, la mayoría de los cristianos habían tenido que salir de la ciudad de Jerusalén. La predicación en Jerusalén se había complicado. Pablo ya había estado preso en algunas ocasiones, bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces muchos cristianos judíos, escuche bien, muchos cristianos judíos, o sea, judíos que ya se habían convertido al cristianismo, no habían aprendido o no habían entendido todavía la diferencia que había entre la iglesia e Israel. No habían entendido, hermano, la diferencia que había entre la ley judía o la religión judía, que se conoce como el judaísmo, y lo que ahora Cristo nos estaba presentando a través del apóstol Pablo, que es la gracia. Entonces ellos todavía tenían ahí como los cables cruzados. Vemos al mismo apóstol Pedro, que aún todavía parece que no había comprendido eso y que él se negaba a predicarle a los gentiles y aún los miraba por allá con recelo y todavía pensaba que eran inmundos, en fin. Y cómo Dios tuvo que tratar con Pedro para que él comprendiera que el evangelio y la salvación también era para los gentiles. Los gentiles entonces son las personas ajenas o forasteras a Israel. La palabra gentil podemos decir que significa forastero, extranjero, advenedizo, ¿cierto? Era el contexto que se manejaba allí. Los gentiles, los que no son de aquí, los que son de otra parte, se les llamaba de esa manera. Y entonces Pablo, hermanos, había sido llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Pablo inicia entonces su ministerio después de 14 años de haber conocido al Señor, porque Pablo conoció al Señor y se fue un promedio de 14 años a orar, a estudiar, a meditar, a recibir revelación de Dios, a recibir revelación del cielo. Amén. Para poder predicar. Y ahora inicia su ministerio enseñándole y predicándole a los gentiles y ganando almas. Y usted lo mira aquí en este sitio, allá, en una parte, en la otra, yendo a predicar el evangelio y anuncia el evangelio y mucha gente se convertía. El apóstol Pedro predicaba un mensaje y se convertían 3,000, se convertían 5,000, pero eso, la Biblia solamente habla de 2 ocasiones. Pudo haber habido más ocasiones, no lo sabemos. Pero el ministerio de Pablo no fue así tan macro que en una predicación se convirtieran 3,000 o 5,000. No, el ministerio de Pablo era como más personalizado. Él iba allí donde una persona, iba donde otra, visitaba un rey, visitaba un gobernante, visitaba y empezaba a ganar almas. En la cárcel ganaba, hermano, a los guardas, a los soldados. Todo el que se le atravesaba lo evangelizaba. Imagínense, hermano, cuántas personas hoy en día hay así de ese nivel que alguien se le acerca y ¡pum! Le habló de una vez del evangelio. Y una cosa es hablarle del evangelio a alguien, otra cosa es ganárselo. Que hermano, vamos a salir a evangelizar. Qué bueno salir. Pero usted predicó y la gente no quedó evangelizada. La gente escuchó el evangelio. Pero ¿quiénes son los evangelizados? Los que se convierten.
Nosotros sí fuimos bien evangelizados, que conocimos y entendimos el evangelio y aquí estamos, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero luego, hermano, entonces ya toda esa gente se convirtió y surge la necesidad de ¿qué? De establecer y fundamentar iglesias y poner pastores y ancianos, diáconos, obispos, amén, en cada congregación, y entonces el ministerio de Pablo se volca al hecho de ¿qué? De empezar a fundar iglesias, a abrir obras, y la obra se abría, no, habían un grupo de hermanos aquí, entonces enviaba un pastor ahí. Gloria al nombre del Señor, quédate aquí, enséñale la palabra, diles esto. Y entonces cuando habían problemas, cuando habían dificultades, él enviaba una carta, ¿para qué? Para corregir la doctrina, para corregir entonces el comportamiento de ellos, para motivarlos en la fe, para hablarles de todo lo que necesitan saber como cristianos. Pero entonces ahora surge una nueva problemática, divisiones, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos cristianos, una cantidad de cosas. ¿Quién lo creyera que en la iglesia iba a suceder todo eso? Pero si eso no hubiera sucedido, no tendríamos la Biblia. Y entonces ahora el ministerio del apóstol Pablo se volca al hecho de corregir la doctrina y establecer los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos ser edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y Roma no era la excepción. Roma no era la excepción. Había cantidad de dificultades en esa iglesia. Pablo ya no era un jovencito, Pablo ya era un hombre veterano, ya era un hombre mayor con mucha experiencia, había estado prisionero, en fin. Y entonces comienza a llegar a los oídos de Pablo la problemática y lo que sucedía en la iglesia allá en Roma, no en Roma, sino en la iglesia en Roma, que es diferente, ¿cierto? Es diferente hablar de la estrella, hablar de la congregación de la iglesia de la estrella, ¿cierto? Entonces, Pablo escribe la carta a los romanos entre los años 56 y 58. En medio de unas circunstancias difíciles, los cristianos judíos se habían dispersado y donde llegaban, entonces llegaban con esa doctrina judaizante. Tomó tanta fuerza la doctrina judaizante mezclada con el evangelio, mezclada con el cristianismo, que tuvieron que hacer un concilio en la ciudad de Jerusalén. Tuvieron que reunirse en los apóstoles, los pastores que había en toda parte. Hicieron una convocatoria, podemos decir, casi que mundial. Ya llegaron todos los pastores, llegaron los apóstoles, llegaron los profetas que había en esa época, en fin. Y se reunieron allá en Jerusalén. Y entonces la reunión fue presidida por Santiago, quien era el pastor allá en Jerusalén. Santiago no fue apóstol, Santiago era hermano de Jesús, ¿cierto? También fue conocido como Jacob, pero no Jacob, el hermano de Juan, el apóstol, porque usted en la Biblia encuentra personajes con el mismo nombre, ¿cierto? Hubo varias Marías, varios Jacob, varios Judas, ¿cierto? Y así sucesivamente, varios Juan. Usted tiene que, cuando estudia la Biblia, aprender, bueno, ¿qué personaje en especial es este? ¿Cierto? Y hay personas, siendo la misma persona, llamada de diferentes maneras. Por ejemplo, Pablo tuvo un discípulo que se llamaba Epafras, pero en otro texto bíblico se refiere a él como Epafrodito, pero es la misma persona, y así sucesivamente. Entonces tuvieron que hacer un concilio, hermanos, porque había una confusión grande con la predicación del evangelio. Querían que los cristianos o los gentiles que se convertían al cristianismo, entonces se judaizaran, que guardaran la ley judía, que se hicieran circuncidar, que guardaran el día sábado, ¿cierto? Que hicieran los sacrificios. Querían que ellos vivieran de esa manera y estaban mezclando el judaísmo con el cristianismo, y eso no podía ser así, de esa manera. Basado entonces en esa situación, Pablo se propone escribir la carta a los romanos,
que de hecho es la carta más extensa del apóstol Pablo, más amplia. Y se considera también, hermanos, como la obra maestra del apóstol Pablo, pero sabemos que es Dios el que le inspiró la palabra. Que la misma Biblia dice que toda, no una parte, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y la carta a los romanos no es la excepción, fue inspirada por Dios. Dios le inspiró a Pablo. Yo supongo que el hombre oró, clamó al Señor: Señor, mire la problemática que hay allá en esa iglesia en Roma, yo necesito decir algo de parte suya. Y entonces se puso, hermano, y comenzó a escribir y a escribir y a escribir. Predicar el evangelio en Roma para esa época era bien complicado. No era nada sencillo. Allá no le tiraban piedra, allá lo mataban. Lo que menos le pasaba era que lo arrestaban, lo azotaban y lo metían en un calabozo oscuro y profundo a que muriera allá. Era lo que menos le podía pasar, pero la mayoría de las personas que los capturaban, los mataban. El mismo Pablo, cuyo nombre hebreo es Saulo, antes de conocer el evangelio fue perseguidor de los cristianos, ¿cierto? Y los arrestaban, los torturaban y los mataban también. Entonces predicar el evangelio era difícil porque ya los judíos cristianos se habían dispersado. Por una parte ellos llegaban a los lugares donde estaban con su doctrina judaizante. Entonces los cristianos, los gentiles que se convertían al cristianismo, entraban en una confusión. Uy, ¿cómo así? Entonces nosotros, ¿cómo es esto? ¿O somos judaizados o cristianos? ¿O cómo, en qué consiste esta mezcla? Y ellos se confundían. Eso por una parte. Por otra parte, la persecución romana. En el año 58 estaba gobernando una parte del imperio romano Julio César. Habían varios gobernantes. Roma no estaba en ese momento consolidada con un solo gobernante. Bueno, Julio César alcanzó, él fue un militar y era muy político, pero alcanzó cierta fama y cierto poder y alcanzó a gobernar Roma. Pero habían otros hombres que gobernaban en algunas áreas. Usted mira que la Biblia siempre dice: por aquellos días en tal lugar estaba Herodes, en otra parte estaba Poncio Pilato, en otra parte estaba no sé quién, y así sucesivamente. Uno dice: pero ¿cómo así? ¿Por qué dice que este y aquel? No había un solo gobernante. Para esos días no había un solo gobernante en Roma, pero el que más influencia tenía para esa época fue Julio César. Y hubo una persecución grande contra el cristianismo por todo lugar, y los gobernantes romanos, hermano, se creían dioses y creían que el imperio romano era lo máximo. Bueno, el imperio romano, el sexto imperio más grande que ha existido y que todavía de alguna manera está gobernando el mundo, ¿cierto? Que de alguna manera todavía está gobernando el mundo. Entonces predicar el evangelio para ellos era un atentado contra su política, contra su economía, contra su gobierno, contra su religión. Ellos tenían la religión de los griegos, la mitología griega predominaba en esa época. ¿Y por qué contra la política? Porque el cristianismo dice: no, el rey es Jesucristo. Y no, es que el rey es el emperador. Entonces cuando venían que no, que el rey era Jesucristo. Que la salvación viene de los judíos. No, pero ¿cómo así? Si Roma es el imperio, ¿cómo decir que ese pueblucho allá? Porque los judíos eran subestimados y menospreciados. Que la salvación, ¿cómo iba a venir de allá? ¿Que cuál salvación? ¿Qué salvos de qué? ¿Cierto? Enseguida a decir: no, es que existe un solo Dios. Eso sí que le daba duro. Pero es que nuestro Dios es Zeus, nuestro Dios es el emperador. Y ellos tenían muchos dioses. Los griegos, cantidad de dioses por todas partes. Estaban llenos de deidades, de dioses, de creencias, de doctrinas, de dogmas, de mitos. Y entonces predicar el evangelio no era sencillo. Y ya se estaba empezando, hermano, a cocinar la persecución en Roma al cristianismo, que iba a llevar a los cristianos a comenzar a vivir en las catacumbas. No era fácil predicar el evangelio. Y tampoco, hermano, como les decía antes, en medio de un pueblo que estaba confundido en la doctrina, de
nuevas doctrinas que se estaban levantando, que se estaban comenzando por allá a cuajar. La doctrina del arrianismo, un hombre llamado Arrio, que comenzó a predicar una doctrina diferente que sacaba a Jesús de la realidad y decía que Jesús era otra cosa. Los gnósticos, ¿cierto? Y así sucesivamente, una cantidad de doctrinas que estaban desviando el cristianismo. Y en medio de todo eso, Pablo entonces se propone escribir la carta a los romanos. Señor, qué duros. No me asusten. Se propone escribir a los romanos con un propósito principal. La esencia de la carta a los romanos es la enseñanza de la salvación. Que la salvación está basada en el Evangelio. Y que el Evangelio proviene de Dios. Sí me hago entender. Aleluya. Comienza a hablarles entonces de la importancia, de la grandeza de la salvación. Que la salvación, hermano, está fundamentada y basada en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, si tú dices la palabra Evangelio, significa buenas noticias. Pero entonces no era el único Evangelio, porque había muchas noticias buenas para el mundo de diferentes índoles, ¿cierto? Entonces, la palabra que se usa o se usaba para referirse a una noticia buena era la palabra Evangelio. No, te traigo un evangelio, no el evangelio, no, un evangelio. Ay, traes buenas noticias, cuéntame, dime. Y no solamente eso, ¿qué es el evangelio? Pablo dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada. O sea que la justicia de Dios estaba escondida, nadie la había visto, pero es revelada, es manifestada. La justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Por fe, porque el ser humano tiene una capacidad de creer. Y a través de creer a esta palabra, entonces ahora comienza a creer en la fe como doctrina, la fe en Jesucristo. Aleluya. Entonces el evangelio es Cristo. El evangelio te habla a ti de la manifestación en carne de nuestro Dios, del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Te habla del nacimiento de Cristo, de su crecimiento, de su ministerio, de su predicación, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo, del hecho de descender en su espíritu y llenar la iglesia. Eso es el evangelio. Hermano, yo a predicar el evangelio, ¿qué digo? Diga que Jesucristo es Dios, diga que Jesucristo salva, diga que Jesucristo perdona, que Jesucristo vuelve otra vez. Eso es el evangelio. Que la gente le tiene miedo a la palabra evangelio. Es como nosotros le tenemos miedo a la palabra religión. Y aseguramos que el evangelio no es una religión. Y lo predicamos. Pero Santiago dice que sí es una religión. Y si alguno se cree religioso, pues esta es la religión pura y sin mácula. Visitar a las viudas. Usted lee ahí en Santiago, ¿cierto? Porque la religión es todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, ¿cuál es el miedo de la palabra religión? Y le decimos a todo el mundo, el evangelio no es religión. No, el evangelio no es una forma de religión como el mundo la conoce. Pero nosotros predicamos la espiritualidad. No el espiritismo, sino la espiritualidad. ¿Cierto? No se crea tan espiritual porque termina siendo espiritualista. Y no se crea tan espiritualista porque termina siendo espiritista. Y de ahí para adelante no sé cuántas más cosas.
Pablo se propone entonces predicar el evangelio y enseñar que el evangelio viene de Dios. Pues les decía que en el mero saludo, Pablo ya está fundamentando la base del cristianismo. La base del cristianismo es la salvación, la esencia de la salvación es el evangelio y la base del evangelio es Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces usted comienza a hablar con un líder religioso católico y lo primero que le va a decir, no, es que ustedes son los protestantes, y entonces se llenan que porque nosotros sí protestamos, es verdad. Protestamos contra el pecado. Y el evangelio es una voz de protesta contra el pecado, ¿cierto? La predicación, hermano, es una voz de protesta contra el pecado, pero también la proclamación de una buena noticia, que es la salvación. Mire usted que la carta a los romanos, hermano, encierra al mundo entero bajo pecado. La carta a los romanos encierra a todo el mundo bajo pecado, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Eso es una protesta. Pero también la carta a los romanos nos está haciendo una proclamación de que la gracia de Jesucristo es para todo el mundo. Sí me hago entender. Entonces nos presenta el problema, pero nos presenta también la solución. El evangelio que proviene de Dios. Entonces los religiosos católicos dicen, no, es que los protestantes vienen de la época de la Edad Media, del Renacimiento, de Martín Lutero, de Juan Hus y de todos esos hombres que de alguna manera predicaron. Pero mire, cuando usted estudia la vida de Martín Lutero, él se hizo famoso fue por las 99 tesis que sacó en contra de la Iglesia Católica. Pero lo extraño fue que siguió siendo católico. Él se dedicó a leer la Biblia y se dio cuenta que la Iglesia Católica estaba haciendo cosas que eran indebidas, que no estaban en la Biblia, que la salvación se compraba con indulgencias, ¿cierto? Con una ofrenda. Entonces, que no importaba que usted se muriera, si su familia pagaba la indulgencia, usted salía ahí mismo del purgatorio. Y comenzaron a enseñar cosas como, ¿cierto?, el bautizo de niños, el bautizo en nombre de la Trinidad, el purgatorio, en fin, una cantidad de cosas. Y Martín Lutero se rebeló contra todas esas cosas y fue y clavó allá en la catedral de San Pedro, hermano, todas esas tesis. Y se hizo famoso por eso. Y bueno, hizo algo bueno, tradujo la Biblia del latín al alemán, ¿cierto? Hizo algo muy, muy bueno, pero siguió siendo católico. No podemos decir que él realmente se hizo cristiano evangélico, pentecostal o algo. No, nada de eso. Él siguió siendo católico. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que el evangelio viene de un hombre llamado Martín Lutero? Eso no tiene sentido. El evangelio lo trajo Jesucristo. El evangelio lo trajo Jesucristo. Jesucristo comenzó a predicar y a decir, arrepentidos y creed al evangelio. ¿Cierto? Y creed al evangelio. Que él fue el primer predicador tampoco es verdad. Que el primer misionero y el primer predicador fue Jesucristo, eso tampoco es verdad. Porque entonces los profetas que hubo antes de él, ¿qué? Juan el Bautista predicó primero que el Señor y también predicó el evangelio. Entonces nosotros a veces nos llenamos de conceptos que suenan muy bonitos y hacemos de ellos una verdad, pero no es una verdad. Siempre en los cultos misioneros yo escucho, el primer misionero fue el Señor Jesús. Y la gente, amén, amén, amén. Y yo, oigan a esto. Entonces, ¿dónde quedó Isaías? ¿Dónde quedó Jeremías? ¿Dónde quedó Daniel, Ezequiel, Joel,
Amós, todos ellos, Moisés. Porque de alguna manera todos ellos predicaron el evangelio y anunciaron. Mire lo que dice el verso, volvamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Fueron predicadores o no fueron predicadores? ¿Anunciaron el evangelio? No. Ellos anunciaron a Jesucristo. Ellos anunciaron la palabra, ellos anunciaron el mensaje del evangelio. Entonces, el Señor nos trajo el evangelio como lo conocemos. Gloria al nombre de Jesús. Pero hubo quienes predicaron. En cada dispensación hubo un mensaje y un mensajero. Por ejemplo, ¿quién le dijo a Abel y a Caín que debían ofrecer sacrificios? De más que Adán les tuvo que haber enseñado. ¿Quién más les iba a enseñar? Vea, el Dios que creó todo, nos dio la vida a nosotros y hay que ofrecer un sacrificio agradable a Él. Y entonces los muchachos fueron y prepararon su sacrificio, cada uno lo que quisieron ofrecer al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el evangelio proviene de Dios. Y uno mira en la escritura, hermano, que no solamente Pablo se propuso enseñar acerca de la salvación, porque el tema central de la salvación, el tema central de la carta a los romanos es la salvación. Amén. Entre otros temas que maneja. Enseña también, hermano, la diferencia o el paralelo entre la ley y la gracia. Y enseña también, hermano, el propósito de Dios con Israel y el propósito de Dios con la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero al igual que todos los escritos bíblicos tienen unas palabras claves. Todo escrito en la Biblia, y siempre lo he dicho, usted seguramente, pastor, usted ya ha dicho eso muchas veces, sí, pero es necesario recordar las mismas cosas. Amén. Recordar las mismas cosas. Porque somos oidores olvidadizos, dice la palabra. Existen 3 palabras en la carta a los romanos que te ayudan a ti a entender todo el propósito de esa carta. 3 palabras claves. Y siempre que usted esté estudiando una carta o un libro en la Biblia, procure identificar cuáles son las palabras claves. Porque hay palabras que resumen la vida de una persona o el sentido de una escritura, en fin. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted cómo puede resumir en una sola palabra su adolescencia? Yo diría aventura. Si le preguntamos a otra persona, dirá, pastor, pues mi adolescencia, trabajo. Otro dirá diversión, otro dirá sufrimiento, no sé. No se vaya a poner a llorar, pero seguramente usted puede resumir su adolescencia con una palabra. Asimismo la escritura. Entonces la carta a los romanos tiene 3 palabras claves. La primera es salvación, que es la que estamos hablando. Pero la carta a los romanos también habla del pecado y también habla de la fe. Y también habla de la fe. Amén. Son 3 palabras claves que vamos a encontrar y vamos a estudiar en todo este recorrido de la carta a los romanos con la ayuda del Señor. La carta a los romanos, hermanos, podemos decir que los 8 primeros capítulos o 9 primeros capítulos son doctrinales, son teóricos y el resto son prácticos. Amén. Entonces Pablo primero expone la doctrina, enseña la palabra y finalmente les dice cómo aplicarla a su vida. Amén. Cómo poder aplicarla a su vida. Entonces Pablo está hablando de la doctrina del pecado y él presenta su propia vida. Y entonces Pablo comienza a decir, no, es que yo tengo un problema. Es que hay una ley en mis miembros. Cuando se refiere a sus miembros, se está refiriendo a ciertas partes de su cuerpo que son tendencia al pecado. Usted me entiende. Y hay una ley en mis miembros.
que me llevan cautivo a la ley del pecado. De tal manera que yo con mi mente quiero hacer algo, pero finalmente termino obedeciendo a mi propia concupiscencia, a mi propia inclinación, a mi propia pasión, ¿cierto? A la ley que está ya marcada en mis miembros, que me tiene esclavizado. Y entonces Pablo, en medio de todo eso, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces ya él comienza a irse a la práctica y dice: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya comienza a hablar de una práctica cristiana. Amén. Que tiene que nacer ¿desde qué? Desde una convicción que hay dentro del corazón, hermano, marcada por la fe, porque la fe es convicción. Como enseñaban estos días, hermano, si usted está convencido, ya está asegurado. Pero cuando uno no está convencido, ay, pobrecito el que se casa sin estar convencido, a ese le va mal. ¿Sí será que me caso? ¿Sí será que esta niña tan feita? No. Entonces comienza a crearse una cantidad de cosas en la mente y va y se casa. ¿Qué le dura el matrimonio? Nada, porque no estaba convencido. Si usted no está convencido, no haga eso, porque le va a ir mal. Así se case con una reina de belleza. Así usted se case con el que es el príncipe azul que considera, puede que ni sea ningún príncipe azul, porque no está convencido. El evangelio se trata de convicción, porque cuando yo estoy convencido, entonces mi fe moldea mi comportamiento donde esté, con quién esté, ¿cierto? No importa donde esté, en las circunstancias, usted sabe que usted es un cristiano y que... Porque la convicción, hermano, de la sabiduría te lleva entonces al temor de Dios, y el temor de Dios te lleva a pensar y a entender y a creer y a conocer y a comprender y a saber y a estar seguro que Dios está contigo en todo momento. No importa. Usted no necesita estar, hermano, en medio de cristianos para comportarse cristianamente. Te comporta cristiano donde sea. Es más, la Biblia dice que la luz en las tinieblas. Pero esto aquí está muy iluminado. Si yo prendo un bombillo más, hasta ni nos damos cuenta que prendieron otro bombillo. Porque la luz entre la luz, pues. Pero la luz entre las tinieblas tiene que resplandecer. Y es allá cuando usted está en medio de las tinieblas, hermano. No, me quisiera irme a vivir a un barrio donde solamente haya cristianos. ¿Para qué? Qué pereza vivir con tanto pentecostal. Seguro. Todo el mundo, ay, ¿por qué no fue al culto? Ay, le llegaron visitas. No, eso. Pero si usted está en un lugar, hermano, donde usted puede ser luz. Uy, hermano, qué bendición en mi empresa. Yo 20 años en la empresa y no saben que soy cristiano. Uy, qué bendición más grande, ¿sí? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, la carta a los romanos está con 3 palabras claves: salvación, pecado y fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero igual el tema doctrinal de la carta a los romanos está subdividida en 5 partes. La primera de ellas comienza a hablar de la culpa del hombre. Usted comienza a leer la carta a los romanos toda, ¿cierto? Bueno, Pablo se presenta a sí mismo como siervo, como apóstol de Jesucristo, ¿cierto? Y dice que Jesucristo había sido entonces prometido a través de los profetas, que eso ya estaba dicho, ya estaba profetizado desde el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, hermano, cuando los expulsó del paraíso, ¿cierto? Les hizo la promesa de que habría un Salvador. Para ellos ya se estaba anunciando a Jesucristo, gloria a Dios. Y comienza a hablar de lo que Cristo hizo, que
predicó el evangelio, murió y resucitó. Pero ya luego, a partir del verso 18 del capítulo 1, Pablo comienza a hablar acerca de la culpa del hombre. Y mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela. No estamos hablando de rebeldía, sino de revelación. O sea, se manifiesta, se deja ver. Sí, se deja comprender. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces nada más la creación ya está hablando de un ser glorioso, maravilloso, inteligente, creativo, personal, amoroso. Aleluya. Vea, hermano, Dios todo lo hizo, hermano, en favor del hombre, para gloria suya. Dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cierto? Y dice, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. Y nos puso a nosotros para que todas las cosas nos ayudaran para darle la gloria a Dios. Entonces Dios hizo la tierra para el hombre. Hizo el cielo para la tierra. Y el cielo es para Él. ¿Y nosotros qué vamos a heredar? No la tierra. Vamos a heredar el cielo. La Biblia dice, los justos heredarán la tierra para siempre. Eso lo está hablando Israel, porque les está hablando de tierra. Y la palabra para siempre en la Biblia no es eterno. Usted habla con el dicho de siempre y no se está refiriendo a él. Oiga, usted va de odontólogo. Señor, usted sí se cepilla los dientes. Siempre. Y no le cae no uno. Siempre. Entonces usted usa la palabra siempre para querer decir que algo es constante en su vida, pero no eterno, porque usted todavía no es eterno. Nosotros todavía somos mortales. Todavía no hemos heredado la vida eterna. Ha sido prometida para nosotros. Ya tenemos la salvación, pero nuestra inmortalidad se va a manifestar es cuando este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces la palabra siempre en la Biblia no siempre significa eterno. Sí me hago entender. Bendito el nombre del Señor Jesús. De nosotros todavía somos mortales. Dice la Escritura, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen, y mire la palabra que usa, claramente. Esa expresión clara, tan bonita. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, a través de la creación, de modo que no tienen excusa. Y dice, pues habiendo conocido a Dios. Hermano, entonces los que no conocieron a Dios se salvan, ¿no? No, pues la Biblia dice que todos conocieron a Dios. O al menos alguna forma de Dios, o creían en algún tipo de deidad, y ese tipo de deidad, si fuera el sol, si fuera la luna, si fuera una piedra, lo que fuera, les indicaba a ellos un comportamiento moral y ético. Recuerda, hermano, que la moral es el concepto, ¿cierto? Es el concepto del bien y el mal en un pueblo, la moral. Y la ética es lo mismo, pero de manera individual. Y es posible que mi ética riña con la moral colectiva de un pueblo.
Usted ve en las congregaciones, perdónenme, no es el tema, pero usted ve de pronto una mujer mal vestida. Para ella está bien, porque su ética no le hace sentir mal. No, yo estoy bien, yo me siento bien, ¿cuál es el problema? Escandalosos, bullosos, cantaletosos. No me diga nada, eso es mi vida. Esa es su ética. Pero si lo comparamos con la moral del pueblo, va a reñir. Sí me hago entender. Va a reñir. Entonces los pueblos y las personas tenían una forma de ver a Dios. Pero aún así, dentro de esas formas y dentro de esas normas, habían cosas que se establecían como la ética y se establecían como la moral. Entonces, si alguien en un pueblo, independientemente del pueblo que fuera, hacía algo que iba en contra de la moral, pues lo ajusticiaban. O lo expulsaban, o lo mataban, o lo encarcelaban, o lo castigaban. Pero si una persona iba en contra del colectivo del pueblo, que a su vez se establecía también como su ley, entonces no podía estar ahí, o de esa manera no podía estar ahí. Y de esa forma conocían a Dios. Porque la Biblia dice, hermano, que Dios escribió su ley en las conciencias de los hombres, acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Entonces la gente tiene conciencia. ¿Cuál es la razón del ateo? La razón del ateo no es decir que Dios no existe. Es poder justificar su pecado sin sentirse mal. Por eso existe el ateo. No, si Dios no existe, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y se convierte en un anarquista teológicamente hablando. Porque la anarquía, hermano, es cuando hay un pueblo que no tiene leyes, que no tiene normas, que no tiene estatutos, que no tiene mandamientos, que no tiene jurisdicción, que no tiene jurisprudencia, que no tiene nada de eso. Cada quien hace lo que quiere. La Biblia dice que hubo un tiempo en Israel donde cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué le pasó al pueblo? Se estaba perdiendo, todo el pueblo se estaba perdiendo. Entonces Dios mandó ¿a quiénes? A los jueces. Dios manda a los jueces a corregir lo que tenían que corregir. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea que todos los pueblos, todos los seres de alguna manera conocieron a Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuál fue el problema de los pueblos? Que no le dieron gracias a Dios, no le glorificaron y se envanecieron. Imagínense. Esos son los tres pilares de la, digámoslo, ¿de qué manera? De la incredulidad. ¿Cierto? No darle gracias a Dios. ¿Cierto? No glorificarlo y envanecerse en sus razonamientos, en su manera de pensar. El que crea está bien. Mire que no caiga. No seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tus propios pensamientos. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. El problema de la humanidad entera fue ese, que no le dieron gracias a Dios, que no le glorificaron como a Dios y se envanecieron. Y de ahí en adelante, hermano, comienza Pablo a decir las consecuencias de eso. Dice, por los cuales Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, la mujer dejando el uso. Entonces, imagínense, el homosexualismo y todas esas prácticas aberrantes son consecuencia. Podemos decir que es un castigo. Léase bien todo ese capítulo 1 del verso 18 y habla, hermano, y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En la consecuencia.
la primera consecuencia del pecado. Ahí está. Siga defendiendo la libertad de género y verás. Ahí dice la palabra. Ahí dice, no os erréis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Dice, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esa es la palabra de Dios. 1 Corintios 6:10, si no estoy mal. Dice, mas esto erais vosotros, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo comienza a centrar el escrito a los romanos, hablando acerca de la culpa del hombre, por cuanto todos pecaron. Entonces el Señor encierra al mundo entero bajo pecado. ¿Para qué? Para que nadie se justifique, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda presentarse delante de Dios y decir, no, Señor, no, usted conmigo se equivocó, yo soy muy bueno, yo soy muy buena gente, yo nunca le robé nada a nadie, yo nunca maté a nadie, yo nunca dije una mentira. Entonces la gente comienza a justificarse. Pero la Biblia dice que las justicias de los hombres, ¿qué son? Eso es una belleza. Las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia delante de él. Entonces, ¿cómo concluye hablando de la culpa del hombre? Dice, por cuanto todos. Esa palabra es un término absoluto. Y ahí no aplica, hermano, que toda regla tiene su excepción. Muéstrame un hombre que no haya pecado. Cristo. De resto todos. Moisés, Elías, Abraham, hasta el mismo Enoc, Elías, todos cometieron sus pecados, porque eran hombres. No crea que porque el Señor se llevó a Elías y se llevó a Enoc, fue porque eran, mejor dicho, no. La Biblia dice todos. Dios quiso llevárselos a ellos, ¿cierto? Y lo que Dios hizo con ellos, pues, era sombra, imagen de algo que Cristo iba a hacer. Enoc es tipo de la iglesia, que el Señor se va a llevar su iglesia, así como se llevó a Enoc. Y Elías, tipo de Cristo, ¿por qué? Porque el Señor fue levantado al cielo, así como fue levantado Elías. Pero de ahí decir que ellos no pecaron, todos, Daniel, todos pecaron. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces Dios encierra toda la creación bajo pecado. Hasta la naturaleza recibió maldición de parte de Dios por causa del pecado del hombre. Y por eso es que hay pestes, enfermedades, terremotos, todo lo que sucede en el mundo es porque la tierra, Dios la maldijo por causa del pecado del hombre. Entonces habla de la culpabilidad del hombre. Pero luego, a partir del capítulo 3 y el verso 21, Pablo comienza a hablar de la justificación por la fe. Entonces ya comienza a hablar de que Dios, aunque encerró a todo mundo bajo el pecado, pues ahora el Señor entonces, bajo la gracia, nos promete a nosotros salvación para todo aquel que cree en él. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Luego Pablo entonces tiene una tercera parte en su escrito donde habla de la vida del creyente. Luego habla de la condición de Israel y el propósito de Dios con Israel y el propósito de Dios con la iglesia. Y finalmente Pablo comienza entonces a hablar de las exhortaciones prácticas para la vida cristiana. Amén. No solamente lo que nosotros creemos, porque el evangelio es convicción, pero esa convicción tiene que moldear nuestro comportamiento. Si usted realmente ha creído al evangelio, esto tiene que tener un efecto en tu comportamiento y en tu vida. Abraham era un pagano. Ni siquiera se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Significa padre enaltecido. ¿Cierto? En una ciudad llamada Ur de los Caldeos.
pueblo idólatra, sus padres idólatras, todos paganos, adoraban dioses, diosesillos pequeños llamados terafines. Y entonces Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, yo soy Jehová, el Dios todopoderoso. No le dijo un Dios. De una vez se le presenta como el único y solo soberano. Amén. Y no solamente eso, sino que le habla de su primer atributo, el atributo que más visible es de Dios, y es que es todopoderoso. Ella, yo soy el Dios todopoderoso. Si usted está conmigo, imagínense qué no podré yo hacer si yo puedo hacerlo todo. Yo soy el Dios todopoderoso. Dice, anda delante de mí. Cuando dice delante de mí, no es que vaya adelante, no, ¿quién va a ir adelante de Dios? Es en su presencia. Así como dijo Elías, cuando Elías entró al castillo del rey Acab, le dijo: oh rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy. Sí, usted sí está en la presencia de Dios. O usted viene a la presencia de Dios solamente cuando viene al culto y lo deja aquí ya solito para la casa. Usted se viene con el Señor, entonces dejó la casa sola. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces Dios le dice a Abraham: anda delante de mí. Ese anda delante de mí es que tienes que tener una convicción de quién soy yo. Y no solamente quién soy yo, qué soy yo. Y cuando dice qué soy yo, no referirse a una cosa, sino lo que Él es, lo que Él representa y lo que puede hacer. Que la gramática es complejo manejarla, ¿cierto? Hablar español es duro. Anda delante de mí, le dice, y sé perfecto. Entonces, ya que me conoces, sabes quién soy yo y tienes una convicción en mí, entonces tienes que tener cierto comportamiento. Tu vida no puede seguir siendo igual. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ganar su vida, o sea, el que quiera seguir viviendo como siempre ha vivido, va a perder su vida. Pero el que la pierda por causa mía no quiere decir que la está perdiendo, sino que la está cambiando, la está transformando y la está acomodando al Evangelio. No que el Evangelio se acomode a él, sino que está acomodando su vida al Evangelio. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, dice, este la hallará. Pablo dice, esclavo soy de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A eso es a lo que Pablo se refiere, hermano, cuando comienza a hablar de lo que realmente tiene que ser la vida cristiana, pero no solamente en una práctica hipócrita, sino en una práctica basada en la convicción. Yo estoy seguro de lo que soy. Yo estoy seguro de lo que creo. Y como estoy seguro de lo que soy, estoy seguro de lo que creo y en quién creo, entonces vivo como Cristo quiere que yo viva. Póngase en pie en la palabra. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.